Mateo 28, 16. Cuando llegue ahí, diga amén, para que me acompañe. Ahí está Jesús hablando como dándole a los discípulos las últimas instrucciones antes de partir. Ya Jesús ha resucitado. Mateo 28, 16. Entonces dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y de eso hablábamos hace 8 días, ¿no? Él es el Rey soberano. Dice el versículo 19: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Vamos también a hacer bautismos. Sí, pues no voy, pero aunque podríamos aprovechar. Pero sí queremos hacer nuestros primeros bautismos ya antes de mitad de año, poder ya organizar y bautizar a algunas personas. Y termina diciendo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Ore conmigo. Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que la abrimos, la estudiamos y tú hablas a nuestros corazones, Jesús, en esta mañana. Gracias por cada persona que está en este lugar, porque Dios, no es casualidad. Sabemos que eres tú el que pones en ellos el querer como el hacer, tu voluntad. Y si estamos en este lugar es porque así tú lo quisiste. Así que gracias te damos. Abrimos nuestro corazón para que esa semilla de tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí nunca me gustó estar solo. Yo siempre la soledad fue como mi archienemigo. Y cuando incluso yo nunca soñé en tener, no sé, cumplir 18 años, irme de la casa. Yo quería estar con mis papás hasta que me case y después ya estar con mi esposa. Y yo nunca quería estar solo, ¿no? La soledad me daba como duro. Yo admiro a Sebas, que vive solo por allá en Chía, y uno llegar y nadie lo está esperando a uno, y la comidita y quién lo saluda, ¿no? Pero a mí me gustaba estar solo. Y cuando era niño yo recuerdo que mi papá me decía, vivíamos en una casa muy grande y tocaba ir a cerrar la puerta, pero la casa era, no sé, como una cuadra. Cuando decía que teníamos hasta árboles ahí en la casa, y salía, iba hasta la puerta y tocaba cerrar, y en la puerta yo echaba seguro, apagaba la luz ahí y todo se oscurecía. Y tocaba empezar a caminar, y era un callejón donde uno quería ir rápido, ¿sí? Yo estaba ahí, cuando yo estaba ahí, yo escuchaba ruidos. Incluso es que también los vecinos me asustaban porque ellos decían que escuchaban ruidos ahí. Entonces yo también, cuando cerraba, apagaba todo, yo empezaba rápido para llegar allá, porque ¿qué pasa? Que cuando uno está solo le da más miedo las cosas, ¿no? Si yo estaba con un primo, yo apagaba la luz y lo asustaba. Yo era el valiente. Pero cuando yo estaba solo, yo era: ay, Dios mío, apurémosle. Incluso me pasaba que cuando estaba solo, más o menos como a la edad de 15 años, yo iba con mi cuñado, y si yo iba con él caminando en la calle, así fueran las 9 de la noche, yo me sentía seguro. Yo iba con mi cuñado y yo, bien, vamos caminando, y puede que hubiera personas por ahí como que se vieran sospechosas, pero no pasaba nada. Yo iba con mi cuñado, yo soy valiente, y bien. Nos despedíamos y me iba a volver para la casa, y me entraba mucho miedo. Entonces yo a las personas, y para mí todos eran sospechosos. Yo, Dios mío. Hasta que una vez me acuerdo que yo ahí, un señor el de la otra cuadra empezó a gritarme: ¡hey, mono! ¿No se va a saludar o qué? Yo estaba solo. Incrementa el miedo. Yo estaba con mi cuñado, yo sí, pues claro, sí señor, mucho gusto. Pero empezó a gritarme del otro lado. Yo estaba solo, y me entró temor, y yo dije: ¿qué hago? Yo arranco a correr de aquí para mi casa. Yo no, me persigue y tal vez corra más rápido que yo. Entonces me di la vuelta y yo dije, bueno, entonces lo espero, pero yo tenía mucho miedo. Yo dije: si se viene, yo me salgo corriendo. Pero me hice el valiente ahí, y él no se atrevió. Yo a los 15 años ya era alto, tal vez no tan fornido como ahora, pero ya era alto. Y él se quedó allá porque le dio mucho miedo, de todos los ángeles que tenía, yo creo. Pero yo siempre me he dado cuenta que cuando uno está solo se incrementa el miedo. Sí, siempre viene temor. Y ahora, uno a veces puede estar acompañado de su familia, sus amigos, sus padres, su esposo, sus hijos, y aún sentirse solo. ¿Sí?
y aún sentir solo en la vida, aún tener temor de cosas que pueden por venir. Pero vean, hay una promesa de Jesús y Él dice en el versículo 20, yo estaré siempre con ustedes. Yo estaré siempre con ustedes. Y no se nos puede olvidar eso, porque a pesar de que nos sintamos solos, Él está con nosotros. Yo estaré siempre con ustedes. Y yo quiero hoy estudiar este versículo. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré siempre con ustedes. Y acompáñenme, quiero dar una verdad establecida en Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Y porque uno dice, bueno, yo como sé que Dios está conmigo, ahora no podemos ver a Dios, pero la promesa es que Él está con nosotros. Aunque usted a veces se sienta solo, recordar Él está conmigo. Dice 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, ¿cómo sé que Dios está con usted? Porque dice que cuando usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Él va a estar con usted todos los días. ¿Sí? Va a estar con usted todos los días. O sea que nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, donde quiera que vayamos. No estamos solos. La presencia de Jesús está con nosotros donde quiera que vayamos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cómo sería nuestra vida de diferente si nosotros de verdad fuéramos conscientes de que no estamos solos? ¿Cómo sería? Un ejemplo, yo cuando estoy con mi papá y voy a visitarlo, hoy voy a ir a visitarlo, y a él le gusta ver películas conmigo. No sé, toda la vida nos gustaba, es pecado, ¿no es cierto que no? Bueno, está bien. Porque ¿cómo así ven películas? Sí, vemos películas. Y a mí me gusta ver películas con él y empezamos a ver películas. Y si en una película de repente sale una escena que uno no quiere que salga, una palabra en menos, cuando uno está ahí con el papá, como que él empieza todo incómodo, como que uy, y uno apaga rápido. Incluso cuando comenzó el internet, yo recuerdo que él me decía, acompáñeme a un café internet. No teníamos internet en la casa. Si ustedes recuerdan esas épocas donde el internet no estaba en los celulares, donde tocaba ir a un lugar donde hubiera internet, y mi papá me decía que lo acompañara porque él creía que yo sabía más, sí, pero igual todo eso era nuevo, y yo lo acompañaba y él empezaba a buscar. Yo me acuerdo que él buscaba Spurgeon y empezaba a buscar las prédicas y las descargaba en un disquete para ir a la casa y después empezar a leerlas. Y yo estaba con él. Y pasaba que una vez nos salió un pantallazo horrible y él lo que hizo fue tapar la pantalla, y yo era como entre los dedos intentando mirar para cerrar, ¿no? Pero ahora, por eso digo, ¿cómo sería la vida diferente si uno de verdad fuera consciente de que uno no está solo? Mi vida privada, tener la conciencia de que que está Jesús conmigo, pasaría eso. Sale una cena, sale un pantallazo y es como mi papá está allá al lado mío y uno está como que, venga, apago esto rápido, ¿sí? Pero cuando uno está solo, ves como que, bueno, pero es que no estamos solos. ¿Cómo será diferente la vida cuando tengo la conciencia de que Dios está conmigo, aun cuando nadie, yo creo que está conmigo en mi vida privada, y aún en público cuando sé, Él sigue estando conmigo? Él está conmigo. Este mundo no puede darnos la seguridad ni estabilidad que necesitamos, y esa nos la da el saber que estamos con Dios. Eso nos da seguridad, nos da estabilidad de que nuestro Salvador siempre está conmigo. Usted va a ir a hacer alguna cosa y usted sabe, Dios está conmigo. Cuando yo comencé a trabajar, un trabajo que a mí me marcó mucho la vida, y fue cuando trabajé de barista, pero en Buenos Aires, porque la gente hacía mucha fila para tomar café. Y eran las 8, yo tenía lista mi máquina ahí, era un café pues, muy bonito, pero ya la gente estaba haciendo fila y empezaban a levantar la reja y la gente se agachaba y ya empezaba a meterse y uno era como que, ay, Dios mío, y todos iban a tomar café. Entonces yo empecé a conocer la gente, pero yo decía, bueno, esta persona toma tal cosa, esta persona toma tal cosa, pero eran muchos, y ya uno ahí no paraba y yo me estresaba, y yo siempre antes de ir al trabajo yo era, Dios, ayúdame, porque cuando usted hace, en esos trabajos usted hace una bebida mal, se la devuelven. Si le queda fría, por favor, ¿qué es esto tan horrible? ¿Sí? Y la gente es con el café, y lo digo porque yo aún con el café también soy muy específico. Cuando sabe, yo voy a tomar un café, yo le digo, por favor, un espresso doble con un chorrito de leche fría. ¿Qué? Sí, por favor. Si no, no vuelvo.
Era un trabajo, y yo siempre decía, Dios, ayúdame. Porque cuando uno sabe que Dios está con nosotros, Él es esa gracia en nosotros que nos capacita para hacer aún tareas que son difíciles y que usted nunca pensó hacer, y Dios lo capacita. Y yo al principio empezaba y me hacían pedido, eran como 5 meses, me hacían pedido y a mí todo se me olvidaba. Además que hablaban argentino y yo quedaba como que, ¿qué me dijo? Como que yo no les entendía. Y yo iba así y venían y yo, ¿qué era? No, y se ponían bravos y yo era súper estresado. Me acuerdo que ya después de unos días yo ya sentía esa habilidad de Dios, ese poder de Dios en mí. En serio, aún para hacer algo tan natural y tan fácil, que cuando los meseros me hacían los pedidos, ellos se iban, yo ni siquiera necesitaba anotar ni nada, y no tengo la supermente. Y yo podía hacer muchas cosas al tiempo, cosas que antes yo no hacía. Yo prendía la licuadora, pin, la apago, pum, pum, pum. Y yo haga chuchu, mientras ponía a hacer 2 expresos, molía otras 2 cosas, hacía. Ellos llegaban y yo les decía, ¿qué fue lo que le pedí? Me pidió tal cosa, yo decía, wow. Pero yo sabía que no era yo, porque yo no soy así, en serio, yo no soy tan inteligente como parezco. Yo decía, era Dios. Ahora, me gusta porque, ¿sabe qué decía Mark Hankins? Mark Hankins dice, si el Espíritu Santo nos va a hacer parecer inteligentes, ¿sí? Y es chévere, pero cuando uno reconoce, es Dios incluso que me va a hacer parecer inteligente. Y yo me sorprendía, porque yo decía, yo no podía poner a hervir agua sin estar pendiente del agua ahí. De verdad, no tenía el talento, yo tenía que mirar. Hervía el agua y la apagaba. El hacer 2 cosas, pero Dios nos capacita, porque no estamos solos, porque dependemos de Dios. Y incluso Jesús, yo quiero hablar de varios personajes, pero incluso Jesús buscaba su seguridad en Dios. Y mire Juan 16:33. Ahora Jesús, que uno dice, bueno, pero incluso él buscaba su seguridad, su estabilidad en Dios. Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, esto que él dice, lo ha hablado para que nosotros tengamos paz. Qué bueno, ¿no? Esa paz de Dios. Yo hablo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, estas cosas que he hablado las estoy diciendo para que tengan paz, y empieza a decir, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, yo no quisiera escuchar eso, Jesús. Si yo quiero tener paz, yo quisiera que me dijera otra cosa. El mundo, hijos, el mundo va a ser muy rico, muy fácil. Pero esto lo digo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones. Y ahora yo voy a nombrar muchos peros, porque aquí había un primer pero. Dice pero, diga usted pero. ¿Cierto? En el mundo tendréis aflicciones. Espera que se me perdió. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo puede que sea, Jesús dice, esto lo digo para que ustedes tengan paz. En el mundo va a ser complicado, puede que sea difícil, puede que hayan tormentas en la vida que tengan que pasar, van a pasar aflicciones. Jesús nunca dijo que no. Ahora, porque yo siempre he dicho, sería vender o hablar un evangelio falso, decir, ustedes van a llegar a Jesucristo y todos sus problemas se acabaron, ¿sí? Todos sus problemas, si algún problema se acabaron. No, incluso pueden incrementar. Yo para mirar los primeros cristianos, de Hechos, por seguir a Jesús tuvieron más problemas. Incluso la manera de dejar los problemas a veces era decir, dejar a Jesús, porque venía persecución sobre ellos, muchos murieron, sus familias. Entonces no quiere decir que la ausencia del problema, confundimos muchas veces la bondad de Dios con la ausencia de problemas, pero dice que en el mundo tendréis aflicciones, van a venir problemas. Y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea que incluso nuestra seguridad, nuestra estabilidad viene de confiar en Jesús. Y está hablando ahí en Juan 16:33, pero yo quiero que ahora lo miremos en contexto porque este es uno de los versículos más famosos. Pero mírenlo en contexto en el versículo 31. Jesús le respondió, ahora creéis, ya tanto tiempo llevaba Jesús hablándoles, tantos milagros, y les dice, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Ahora Jesús también sabía algo, y era que todos sus discípulos, llegó el momento, ahora ustedes creen y creen que son tan fuertes, pues llega el momento donde ustedes me van a dar solo. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo.
O sea, Jesús buscaba su estabilidad, incluso en saber y su seguridad de que Dios no lo dejaba solo, de que Él estaba con Dios. Y tal vez muchas personas creerían, pero oiga, Dios sí lo dejó solo. Porque cuando Jesús muere en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces sí lo dejó solo, pero Dios nunca dejó solo al Hijo. Ahora más adelante vamos a estudiar, pero la palabra amparo es protección. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque quitó su protección, pero no lo quitó solo. Porque el Padre era el que estaba llevando a cabo con el Hijo ese pacto. Que es como cuando Isaac y Abraham iban a hacer ese sacrificio. Iba el Padre con el Hijo. O sea, Dios nunca dejó solo a Jesús, pero tuvo que quitar su protección y su amparo para que pudiera hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero Él no lo dejó solo. Esa era la seguridad de Jesús. Dios, Él nunca me deja. Sí, Él nunca me deja. Y ahí sí sigue el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vivimos en un mundo, pero dice, pero en mí tendrán paz. No, hay sectas, hay cosas que lo que hacen es que se alejan del mundo y se van a vivir a cuevas o a montañas donde alejarse del mundo, pero Jesús dice, están en el mundo, pero si ustedes están en mí, van a tener paz. O sea, yo puedo ser, ¿de qué estoy más consciente? ¿Qué es más real para mí? ¿El mundo, que estoy en el mundo, o que estoy en Cristo? Porque eso marca la diferencia. Estoy en el mundo, pero a pesar de que estoy en el mundo, estoy en Cristo y puedo tener paz. El mundo hay problemas, pero no se trata de huir del mundo. Estamos en el mundo, pero estoy en Cristo y en Él tengo confianza, seguridad y tengo paz. Y yo quiero hablar ahora, meter un tema acá, que es del que no nos gusta hablar, y tal vez, pero la Biblia habla mucho de eso y lo pongo. Y hablemos del dinero. Cuando se mete, no te metas con mi dinero. Métete con todo menos con mi dinero. Pero yo quiero hablar del dinero porque es uno de los temores más grandes que uno tiene. Y la prédica no es del dinero, ¿no? Pero quiero ponerlo. Porque es de los temores que uno tiene en la vida más grandes. ¿Qué pasa si se me acaba el dinero? ¿Qué pasa si no me alcanza para pagar la cuota? ¿Qué pasa si llego a este mes y no tengo dinero para pagar el colegio de los niños? No sé, el arriendo, la cuota, el servicio de la luz y tantas cosas. Y eso nos preocupa. Y uno estaba es el dinero, es uno de los temores más grandes. La gente está mirando cómo consigo más dinero, cómo hago para ganar más dinero, y pareciera que el mundo gira alrededor de eso. Pero aunque estamos en este mundo, nosotros estamos en Cristo. Y vea lo que dice la Biblia acerca de esto, Hebreos 13:5. Hoy tengo varios versículos, así que quiero que usted me acompañe. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis, ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero las cosas materiales no deberían ser nuestro enfoque, pero dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. A veces es difícil, viviendo en este mundo, estar contento con lo que tenéis. ¿Usted ha dado cuenta que hay gente que puede ganar mucha plata? No sé, pongámosle un sueldo de 14 millones y tienen, pero todavía están endeudados y todavía están así colgados porque empiezan a querer más y a buscar, y nunca hay como que se sacia. Y uno ve personas a veces que ganan poquito, tienen todo y dice, yo digo, dice la Biblia, es que vuestras costumbres sean sin avaricia, estemos contentos con lo que tenemos. Y no está diciendo que no tengamos visión, no visionemos, no, claro que sí, pero no nos quita nuestra paz, no es nuestra fuerza en todo eso. Pero cuando está hablando de plata, dice, contento con lo que tenéis, porque Él dijo. ¿Por qué tengo que estar contento y sin avaricia? Porque Él dijo, usted lee ahí, yo soy tu proveedor y te voy a dar todo lo que necesites. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Como que dice, bueno, Dios, pero estamos hablando de plata y usted me habla de que estaré contigo. Yo quisiera que dijera ahí como que sin avaricia, contento porque yo te voy a dar todo lo que necesitas. No, dice sin avaricia porque no te desampararé ni te dejaré. O sea que en el saber que Dios está conmigo, saber que Dios está con nosotros, nos va a dar fuerzas, nos va a ayudar a centrarnos, incluso en no tener avaricia porque sabemos, tengo a Dios. Yo siempre lo he dicho y hemos hablado muchas veces, dice Salmo 23, el Señor es mi pastor
Y como dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor es mi pastor. Tienen que saberlo porque yo lo he dicho 1000 veces. Tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O sea que yo no necesito poner mi esperanza en las riquezas o estar más. Dice, yo necesito tener un pastor. Dice que la Biblia que él vino y vio las ovejas y tuvo compasión porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Yo creo que usted tiene que ver su vida como usted era esa oveja que no tenía un pastor y estaba. ¿Qué hace una oveja sin pastor? Es que una oveja, yo siempre lo he dicho, una oveja en sí es tonta, no tiene ninguna cualidad en sí misma, ella no sabe cazar. Sí, una oveja sola ella es la que cazan, ella es la presa, ¿no? Una oveja que no tiene pastor es una oveja destinada a morir. Pero dice que él tuvo compasión y vio a todo como ovejas que no tenían pastor. Y les dio un pastor. O sea, yo digo, él nos tomó como sus ovejas. Cuando yo pienso en la salvación, muchas personas creen que somos salvos porque nosotros hemos tenido la fe para aceptar a Jesús como mi Señor. Pero ¿sabe por qué hemos sido salvos? Porque Él nos salvó. Porque incluso dice la Biblia que Él puso en nosotros, es por gracia esos salvos, puso la fe para yo poder creer en Él. O sea, Él me tomó como oveja. Yo ni siquiera fui una oveja porque es que yo me puedo desviar. Es decir, yo soy una oveja sin pastor, pero yo encontré mi pastor. O sea, yo era pastor, ay, pastor, y me acerqué. No, mentiras, la oveja no quería un pastor. Éramos ovejas descarriadas, destinadas a morir, pero el pastor tuvo misericordia y nos tomó y nos llamó, ¿sí? Y cuida de nosotros. Por eso la oveja dice, yo no necesito nada más porque ya tengo un pastor, ¿sí? Por eso decir, tengo todo lo que necesito. Porque la oveja está destinada a morir. Ella no puede gloriarse en nada. Jesús dice, cuando lo criticaban porque él se sentaba a comer con pecadores y él estaba con personas que no eran, él decía, vea, les voy a decir una parábola. Decía él, un hombre tenía 100 ovejas, un pastor, y se va a una. Dice, deja las 100 y se va detrás de esa. Y va, la busca, la alza, la carga y la trae de vuelta. Y cuando la trae de vuelta hace una fiesta porque la volvió a traer. Y yo me voy a pensar, usted es la oveja. ¿Y qué hizo la oveja? La oveja se perdió, pero Jesús fue y la buscó. Y no solo la buscó, porque la oveja no quería volver, la cargó, la trajo de vuelta, la puso en el rebaño e hizo un banquete. Y nosotros decimos, ¿sí ve? Yo soy salvo porque creo. Incluso sabe, nuestro creer, sí, es verdad, es por fe que accedemos a la gracia, pero la misma fe con la que yo creo es la fe que Dios me dio para poder creer en Él, porque Él me rescató, sí, Él me rescató. O sea que cuando yo estoy hablando y pienso en dinero, Él dice, estén contentos con lo que tienen, es porque Él dice, ustedes ya tienen lo que necesitan, un pastor, y dice, y no los dejaré ni los desampararé. ¿Sí? Y yo quisiera que pusiera más bien, porque yo te voy a proveer y te voy a dar el 100 por 1 y te voy a multiplicar y voy a hacer que salga la ventana y caiga bendición hasta que ustedes sean tan ricos que no saben qué hacer con tanto dinero y van a llenar y van a hacer, wow, la gente rica de Mosquera está ahí en sendas de misericordia. Y si llegan a ser tan ricos que son los más ricos de Mosquera, gloria a Dios, pero nuestra esperanza nunca estuvo en las finanzas, ni nunca estuvieron buscando eso. Seguiremos, aunque tenga mucho, seguiré contento con lo que tengo, y aunque tenga poco, seguiré contento con lo que tengo, porque Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, sé vivir con hambre y sé vivir saciado, porque tengo un Dios que no me desampara ni me deja. Ahora, ¿sí entienden cómo lo liga ahí? Hablando de dinero y hablando de que Él está con nosotros. Y yo mira la palabra desamparar ahora sí, porque cuando yo les decía ahorita, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aquí también dice, no te desampararé ni te dejaré. Esta palabra desamparar, dice, es el significado en Google, dice privar del amparo o favor. O sea que yo busqué al revés porque quedé como que, bueno, privar de amparo, sí, desamparar, privar de amparo. Igual su mamá se llama Amparo, ¿no? Y usted, si su mamá no está con usted hoy, usted está desamparado, más o menos. Podría ser, pero ¿qué significa amparar? Para estar más claros. Amparar, proteger o favorecer. Amparar. O sea que cuando Él está conmigo y Él me ampara, quiere decir que Él me protege y me favorece.
Por eso yo puedo leer así el versículo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo: yo lo voy a proteger y a favorecer. Entonces digo, bueno, voy a estar tranquilo en la vida, no me voy a afanar tanto por las cosas, preocuparme, la ansiedad, porque Él dice: me va a proteger y me va a favorecer. Vea la vida como es diferente cuando usted anda la vida con el favor de Dios, y eso es porque usted no está solo, Él está con usted, y usted va a andar con favor en la vida. Usted va a llegar a algún lado y tener el favor de Dios. Yo siempre lo he visto que es como en lo espiritual, como si tiene una corona. Le dan los mejores precios, el favor de Dios está con usted y lo va a ayudar en lo que usted necesite. O sea, ¿por qué se afana si el favor de Dios está con usted? ¿Sí? El favor de Dios está con usted, y Dios lo va a ayudar en su trabajo. Él va a abrir puertas para que usted pueda trabajar con su empresa. Dios puede hacer que le den ascensos. El favor de Dios está con usted, y la protección de Dios está con usted. Y Él dice que no lo va a desamparar. Dice: ni te dejaré. Y dejar es abandonar. O sea que la promesa de Dios es que Él te va a proteger, a favorecer, y nunca lo va a abandonar. Por eso yo puedo estar tranquilo y confiar en Él, porque Él me protege, me favorece y no me abandona. Yo voy a este mismo versículo, pero lo voy a leer en el lenguaje actual. No vivan preocupados por tener más dinero. No vivan preocupados por tener más dinero. Ahora decíamos, estamos en el mundo. Ahora, esto pareciera que es difícil, porque nos acostumbramos a pensar así, ¿no? Parece que toda la vida hemos sido enseñados aún desde el colegio, llegar hasta el punto, desde nuestros padres, lo que le decían a usted que era: yo quiero que ustedes tengan lo que yo nunca tuve. ¿Sí? Desde nuestra educación siempre ha sido llegar a la cosa de tener más. Pero dice: no vivan preocupados por eso, por tener más dinero. Está bien, como le digo, el dinero va a llegar. Cuando leíamos Deuteronomio 8 decía: y cuando ustedes estén allá, decía, heredando las casas, y nunca digan: mi poder me trajo hasta acá. Cuando ustedes estén ahí, nunca crean que su justicia los liberó y les dio todo lo que tienen, porque Dios les da el poder para hacer la riqueza, les decía. O sea que a pesar de que lleguen allá, no estén preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Nunca te dejaré desamparado. Y lo leo en la del mensaje, no puede faltar el mensaje. No te obsesiones por conseguir más cosas materiales. Y él pone esta palabra: relájate. Diga: relájate. Relájate. No te obsesiones por conseguir más cosas materiales. Relájate. Relájate con lo que tienes. Dado que Dios nos aseguró: nunca me iré ni te dejaré. Podemos citar con valentía: Dios, sigue diciendo el mensaje, no podemos citar con valentía: Dios está ahí, listo para ayudar, no tengo miedo, pase lo que pase. Amén. Entonces la presencia de Dios no solo está para uno sentir algo en la iglesia, porque a veces uno, cuando piensa en la presencia de Dios, uno cree, lo digo porque yo he escuchado personas, no acá, pero pues a lo largo de la vida cristiana, que tal vez dicen: yo ya no siento la presencia de Dios en tal lugar, ¿no? Porque, no sé, creemos que la presencia de Dios se tratara solo de lo que yo siento. No, siento la presencia de Dios y tú, no sé, me caigo, lloro. No, la presencia de Dios no está porque no pasa eso, pero no es eso. La presencia de Dios está porque leíamos en 1 de Juan. Dice: cuando usted reconoce que es el Hijo de Dios, Dios está con usted. O sea que la presencia de Dios. Decía David: ¿dónde huiré de tu presencia? O sea, la presencia de Dios está. ¿Dónde huiré? Y David lo pone al extremo, porque David dice: si yo fuera al infierno, hiciera mi cama en el infierno, ahí estás tú. Oiga, pastor, ¿cómo dice que en el infierno? David dijo: ¿dónde huiré? Si yo hiciera, ¿dónde huiré de tu presencia? Ahora, Dios no manifiesta su presencia en todo lado, ¿no? Él no manifiesta, pero Él está en todo lado.
Él manifiesta su presencia donde Él es anhelado, donde Él es, por eso en la iglesia cuando nos reunimos y adoramos a Dios, Él manifiesta su presencia en este lugar y usted puede sentir la presencia de Dios y wow, pero la presencia de Dios no es solo para yo sentir un fueguito, sentir la presencia de Dios. Lo dice ahí en Hebreos 13:5, es protección para este mundo, es el favor de Dios. El favor de Dios en su trabajo, el favor de Dios en su universidad, el favor de Dios en su casa, el favor de Dios donde usted quiera que esté. Para eso es la presencia de Dios. También para esa protección en este mundo. Por eso yo les he hablado de esto para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero ahora confíen que yo no los voy a dejar desamparados. Ustedes no están solos, van a tener mi protección y van a tener mi favor. Y eso se los digo para que tengan paz y se acuerden en medio de las tribulaciones, que no están solos. Y poder decir gracias Dios, porque aunque me siento solo, ¿sí? Y por eso me hablo, no tiene que ser que esté solo. Usted puede tener hijos, puede tener esposo, puede tener hermanos, pero en un momento de su vida sentirse solo. Pero dice, yo esto lo hablé para que usted tenga paz. No está solo. Mi presencia está contigo, no está solo. Sí, no está solo. Y Jesús decía a los discípulos, y ustedes todos me van a dejar solo, pero no estoy solo. Entonces quiere decir que aunque nos dejen solos, usted puede decir, pero no estoy solo. Hoy voy a hablar de varios peros, y es el otro pero no estoy solo. Diga, pero no estoy solo. Él está conmigo. Lo que necesito todos los días, Él está con usted. Ahora, otra persona, Pablo. A mí me gusta ver a Pablo mucho también. Y cuando Pablo, una de las historias más conocidas de Pablo, Pablo y Silas estaban en prisión, ¿no? Pablo y Silas llegan a prisión y uno ve, esto es injusto. Ellos estaban solamente predicando y los capturaron y los llevaron a prisión, los golpearon. Historiadores dicen que esa prisión posiblemente les quitaron toda la ropa y la prisión donde lo metieron, las aguas negras les llegaban como hasta la cintura y estaban desnudos allá al fondo con aguas negras. Yo creo que era un lugar donde nadie quiere estar, ¿sí? Nadie quiere estar ni desnudo ni menos en aguas negras, esperar que murieran ahí. Y cuando ellos están ahí, dice que cantando Pablo y Silas. Y yo siempre he pensado, ¿cómo a quién se le ocurre cantar en medio de esto? Cantar a Dios, adorarlo. Porque yo me siento en ese momento como que, Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí? Pero a pesar de que ellos estaban ahí, sabían que no estaban solos, y ellos empiezan a cantar a Dios sus canciones, aun cuando llegan, una predica, hablamos de eso una vez, y sus cadenas se soltaron, ¿cierto? Y fueron libres. Y más adelante, creo que 10, 12 años más adelante, escribe Filipenses 4:4 y Pablo vuelve a estar en prisión. Y Pablo escribe como, creo que son 3 o 4 epístolas desde la prisión. Ahí como dice la canción, te escribo desde la prisión. ¿Ustedes qué hacen escuchando eso? Y Pablo escribe como 4 epístolas desde la prisión. Y uno ve, y una de las que voy a leer hoy, en Filipenses 4:4, escribe, regocijados en el Señor siempre. Ahora pone la palabra siempre otra vez, que la leíamos al principio. Él siempre está contigo. Y él dice, Pablo, entonces puedo estar regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y leíamos en Mateo 28:20, yo estaré siempre con ustedes. Me gusta ver porque si Él está siempre conmigo, siempre me va a poder regocijar. Si yo entiendo que Él está siempre a mi lado, pase lo que pase, Pablo está en una prisión, pero Él puede decir siempre me voy a gozar en Dios, porque no estoy solo, ¿sí? La única manera de regocijarme en el Señor siempre es saber que Él está conmigo siempre. Él me protege, me favorece y nunca me abandona. Él nunca lo va a dejar, nunca lo va a dejar. Y ahí está Pablo. Ahora, José, cuando acompáñame a esta cita así, Hechos 7:9, Hechos 7:9, Hechos 7:9, Hechos 7:9. Hechos 7:9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, ¿cierto? Los hermanos de José. Lo vendieron para Egipto. Pero, diga pero, varios peros aquí, pero Dios estaba con él. O sea, él fue vendido por sus hermanos a Egipto,
pero Dios estaba con él. O sea que a pesar de que él fue vendido por sus hermanos, Dios estaba con él. Vea que ese pero Dios cambia toda la historia, ¿no? Porque quiere decir, fue vendido, aunque pasó por algo muy difícil, pero de todas maneras Dios está con él. Usted puede pasar por tribulación, pero Dios está con usted. A usted, aunque mi padre y mi madre me dejare, pero con todo el Señor me recogerá. No estoy solo, ¿sí? El saber que Dios está conmigo, ese es un pero de todas las circunstancias que vengan. Pase lo que pase, pero Dios está con usted, ¿sí? No, el médico le dio un mal reporte de enfermedad, lo que sea, pero usted tiene que recordar, pero Dios está con usted, ¿sí? No, subió la gasolina, subió todo, ahora no sé qué vamos a hacer, pero Dios está con nosotros, ¿sí? Y ese pero, Dios estaba con él, cambió toda la historia. Si usted recuerda la historia, yo no me acuerdo en qué está, en Génesis 36, si no estoy mal, pero dice que José empezó con unos sueños, ¿no? Y empezó a soñar que él era, que todos sus hermanos se postraban ante él. Bueno, hasta el papá tuvo que decirle, porque José ya estaba como un poquito orgulloso de todos sus sueños que él tenía, y se creía mejor que sus hermanos. Hasta el papá se postraba en sus sueños y su mamá, y él como que, oiga, mi hijo, está bien que sueñe, pero ya bájele un poquitico. Lo que él no sabía era humildad un poco, y estaba orgulloso por lo que él veía. Y el plan de Dios era que usted ve en el final de José, el final de la película, incluso cuando él es vendido tiene 17 años más o menos, y cuando él llega a ser gobernante allá segundo del faraón, él tenía 30 años más o menos, póngale ese rango de edad. Como el plan de Dios era que él llegara allá, porque cuando usted lo ve globalmente, él tenía que llegar allí para cuando su familia y el pueblo sufriera hambre, él alimentar en la época de escasez. Era el plan de Dios, y para abrir después espacio, y después el pueblo, a causa de todo lo que pasó, iba a quedar en Egipto, y después venía Moisés y lo liberaba. Bueno, hay un plan, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo José va a llegar a ser de los gobernantes a los 30 años? ¿Sí? ¿Cómo lo va a lograr? Tiene que estudiar derecho, leyes, hacer esto, un curso, postularse, y era imposible que José llegara allá, pero Dios estaba con él. Y Dios dice, y este hombre está tan orgulloso que ni siquiera su orgullo lo va a llegar allá, él no puede llegar. Bueno, llegué yo, José, he soñado y voy a hacer. No, ¿sabe? Sus hermanos querían matarlo. Usted lea la historia, no dice quería venderlo. Los hermanos querían matarlo, lo metieron en una fosa, pero la fosa no tenía agua, y ellos estaban ahí, pero ellos querían matarlo. Pero Dios estaba con él. Y ustedes en la historia van a ver muchas veces que Dios estaba con él. Y aunque ellos querían matarlo, Dios cambia el corazón de ellos y dice, no, vendámoslo. Y cuando lo venden, van pasando unos ismaelitas y lo compran, y los ismaelitas van por el desierto y lo llevan a Egipto, y en Egipto lo venden a Potifar, bueno, como esclavo. Y cuando él llega allá, Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Y usted lo va a ver, esa frase la va a ver en toda la historia de José. Pero Dios estaba con él, y él llega allá y ahora está con Potifar. Y Dios estaba con él, y su favor, su protección con él, que no lo podían matar. Y él empieza ahí a hacer lo que tenía que hacer, y haya gracia y el favor de Dios con él, y Potifar le da toda su confianza, porque dice la Biblia que todo lo que hacía con sus manos era bendecido y prosperaba. Entonces Potifar empezó a soltarle todo, y vea, listo, y no sé qué, y hasta que la esposa de Potifar se enamora de él, y dice la Biblia que lleva muchos días echándole los perros, versión Taylor Swift versión Shakira, y llevaba mucho tiempo ahí. Ella, porque las mujeres no lloran y él era como que, oiga, no, pero Dios estaba con él. Y ella, hasta que al fin vio que estaba la casa sola, y lo obliga, la agarra de su ropa, como que, oiga, ya. Y él prefiere soltarse de su ropa, porque él dice, lo único que él me ha confiado, todo lo que está en esta casa, menos su esposa. Entonces, ¿y yo cómo voy a hacer algo contra Dios? Entonces él prefiere soltar la ropa y salir corriendo.
y ella se queda con la ropa y entonces ella dice, ¿qué hago? Porque ahora venía un crimen. Ella estaba diciendo, o si mi esposo se da cuenta que yo le quité la ropa a este hombre, me van a matar. Pero si saben que él intentó violarme, lo van a matar a él. Ahora, tenía que haber un muerto en este pedazo de la historia. En serio, ella o él. Pero aquí que los dos sigan ahí felices y junticos, los dos, los tres, no, alguien moría. Y ninguno de los dos muere porque Dios estaba con él. Ella le echa la culpa a él y él debía morir ahora por lo que había hecho, pero el Potifar lo manda a la cárcel, y no a cualquier cárcel, a la cárcel donde estaban las que cometían delitos de la realeza, una cárcel especial, y él llegó allá, pero llegó allá. Y uno diría, bueno, pobre José, pero Dios estaba con él, ¿sí? O sea que cuando, a pesar de las tribulaciones y circunstancias, pero Dios está conmigo, cambia toda la historia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pues porque Dios está con usted y lo está ayudando, y Él quiere hacer que pronto esté gobernando sobre Egipto, pero eso va a pasar cuando relájese. Dios está con usted, ¿sí? Ahora con Gustavito, no, me sacaron del trabajo. Pues relájese, Dios está con usted. Y todo lo que pasa, ¿sabe? Dios empieza a ponerlo por un camino y por una puerta donde usted tiene que cruzar y decir, oiga, yo creo que usted le ha pasado alguna vez, menos mal me sacaron del trabajo, si no, yo no hubiera estado donde estoy ahora. Eso va a pasar en la historia porque Dios está con usted, ¿sí? Pero relájese. ¿Sí? Y sigue diciendo, entonces él está en la cárcel y empiezan otros a soñar y toda la cosa, y Dios le da la interpretación, lo pusieron a él como el máximo ahí para cuidar a los otros, y aún estando en prisión. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, y otros tienen sueños y él los interpreta, y después llega que el faraón tiene sueños, y ¿quién los interpreta? No, él los interpretó, no sé qué, llega hasta allá, interpreta los sueños y lo ponen como gobernador. ¿Cómo llegó a los 30 años? Dios estaba con él, ¿sí? Dios estaba con él, y Dios lo va a poner en lugares donde usted ni siquiera se imaginó, porque Dios está con usted. Y yo quiero vivir mi vida así, donde puedo decir, cuando yo digo relájese, no estoy diciendo, bueno, veamos televisión. Algo va a pasar, ¿no? Si Dios quiere que coma, pues me botará una comida, pues si los pájaros se alimentan y se visten. No, cuando dice relájese, la Biblia no está diciendo, quítese el estrés, ¿sí? Quítese el estrés, porque la manera de adorar a Dios, por eso Pablo y Silas cantaban en ese momento, es cuando yo descanso en Él. Dios, la manera de adorar a Dios y decir, Dios, vea, cuando uno hablaba cuando en Pueblo Israel hablaba del día de reposo, el día de reposo no era simplemente el día de no hacer nada, era el día de adorar a Dios. O sea, el día de reposo era, ustedes van a dejar sus trabajos, todo lo que están haciendo, y ese día van a adorar a Dios. Eso era el día de reposo. O sea, no era el día donde, bueno. Ahora, cuando uno habla del día de reposo, dicen, oiga, pero los cristianos no guardamos el día de reposo. Y parecía, es el único mandamiento que no guardamos, y Dios mío, pero el día de reposo está entre los mandamientos. ¿Quién lo sacó para que nosotros no lo guardemos? Porque ahora el día de reposo lo vivimos en nuestra vida todos los días, descansando en Dios, ¿sí? Y cuando no descanso en Dios y me estreso y me preocupo por todo, y estoy fallándole al descanso en Dios. Por eso Él dice que Él es mi pastor y Él me hace descansar, y cuando yo descanso en Dios, yo lo adoro. Y yo puedo tener el problema más tremendo del mundo, pero puedo decir, ¿cómo es que estamos cantando? No hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios, y poder cantar y venir usted a adorar, aunque tenga el peor problema que haya pasado, usted decir, Dios, yo te adoro porque en ti descanso. En ti descanso. Eso, relájese. Relájese no hago nada y que mirar si pasan las cosas. No, me relajo, es que todo mi estrés, todas mis preocupaciones y todas mis cargas las voy a dejar en Dios, y voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Dios, te adoro, ¿sí? Te adoro. Y claro, me sigo moviendo, sigo haciendo cosas. Incluso dice la profecía, en los postreros días, dice en Hechos 2, los jóvenes, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Soñarán? No, pero no dice soñarán, dice los jóvenes tendrán visiones. ¿Por qué? Porque los jóvenes como José soñaban mucho, ¿sí? Y un joven es soñador, ¿no?
un joven, yo recuerdo cuando era joven, incluso todavía me toca a veces como despertar, pero es fácil soñar. Yo recuerdo cuando yo grabé el comercial de cuando estuve actuando para Renault y yo fui actor, en serio, los que no conocen, soy actor y hago parte de la Asociación de Actores de Argentina y doy autógrafos. Yo recuerdo me salió ese comercial y yo grabé eso en Buenos Aires y por allá y yo, wow, las cámaras, todo, y me pagaron muy bien y yo dije, wow, voy a ser actor. Y que me salga un comercial por ahí cada 2 meses o un mes y ya me llamaban para casting y yo presenté varios castings. Yo decía, no, en serio, yo ya descubrí mi llamado. Sí, y uno sueña. Cuando me di cuenta que no, solo me salió ese. Pero yo ya estaba soñando. Yo dije, uy, si me sale así, vea, tin, 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 tin. Amor, prepárese, Alejo, prepárese, que mejor dicho, a facturar. Pero no uno es soñador. Y uno dice, oiga, uno sueña. Por eso los jóvenes no es necesario que sueñen. Ya soñamos. Verán visiones. Van a visionar. ¿Sí? Van a alcanzar, van a ver lo que Dios dice que tienen que hacer, lo van a hacer. Eso es descansar en Dios, es incluso ver lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, pero tengo que hacer. Descansar en Dios no es quedarme soñando. Los jóvenes soñarán. No, los jóvenes visionan todavía. Y después dice, los ancianos, eso sí soñarán. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando uno llega a una determinada edad, dígaselo a Abraham, y Dios le dice, vas a tener un hijo. Abraham ya no sueña con un hijo. Ya estoy muy viejo. O sea, cuando uno llega a una edad, dice Dios, pero ya, o sea, si ya no hice mi vida, como que ya uno ya no sueña. Pero dice, en estos días aún todavía soñarán. ¿Sí? Ellos son visionarios, ahora todavía soñarán con lo que Dios está haciendo. Entonces, no sé por qué, pero bueno, sigamos ahora. Ese fue un paréntesis. Juan 15:5. Ya voy terminando, yo creo que aquí ya voy con este es mi último ejemplo. Juan 15:5. Entonces no estamos solos. La idea de esta enseñanza hoy es que tengamos esa seguridad en la vida y todos los días, como se sienta usted, lo que usted vea, de verdad lo dejaron solo, lo que sea, pero usted tiene la seguridad de decir, yo no estoy solo. Si se siente solo en el camino, en el trabajo, en donde quiera que esté, poder tener la seguridad y la confianza de decir, Dios está conmigo, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque lo llamamos primera de Juan. Usted acepta que Él es el Hijo de Dios y no está nunca más solo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí hay varias cosas que quisiera, tal vez 2 cosas que quiero recalcar. Y es que dice que el que permanece en mí y yo en él lleva fruto. Ahora, esto es algo natural. Está la vid, el que está en la vid, o sea, nosotros estamos en la vid. ¿Quién nos puso ahí? Dios nos puso ahí. No, ninguno de nosotros se encaramó ahí, no, Dios nos puso, es natural. Y lo natural va a ser el fruto. O sea, el fruto es natural, no está la vid pujando una uvita. No, va a ser algo natural. O sea, su fruto es natural porque usted está en la vid. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Esto es orgánico. Cuando yo me esfuerzo por el fruto, cuando me estoy esforzando, yo empiezo a caer en obras. ¿Sí? Incluso alguien me decía de la iglesia, pero no está, entonces lo digo, pero si ve la grabación, todo bien. Pero él me decía, pastor, quiero hacer un ayuno de 3 días para que Dios me dé un empleo. Y yo le dije, más bien desayune bien. Porque no es que esté en contra del ayuno, pero yo estoy en contra de que queramos con nuestras obras comprar el favor. Si yo ayuno para que Dios me dé algo, eso estoy haciendo una obra. Yo no ayuno para que Él me bendiga. Yo no doy mis ofrendas, ay Dios, pero bendíceme, Diosito mío, ¿sí? Y doy para que Él me bendiga, porque sería una obra muerta. Un fruto no es una obra, un fruto es un resultado de que estoy unido con Él.
Entonces, cuando yo ayuno, no lo hago porque, no, es un fruto, Dios, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero conocerte, ¿cierto? Y si yo ayuno es porque quiero hacer estos sentidos de este cuerpo, apagarlos un poquitico y ser más consciente de la guianza de Dios, de cosas. Si yo doy a Dios, no lo estoy haciendo para que me bendiga, sino yo estoy dando a Dios porque Dios, yo soy bendecido, desde ese lugar soy bendecido y yo quiero ser partícipe de lo que es un fruto, no es una obra. Porque viene a decir la diferencia de lo que hablaba Santiago y lo que hablaba Pablo. Entonces, obras muertas. Y decía Pablo, y Santiago decía, pero sin obras que me demuestren tu fe. Entonces, ¿cómo voy a ver tu fe si no me muestras tus obras? ¿No? Entonces Santiago estaba hablando de que esas obras, ese fruto que viene, porque yo creo en Dios y ahora lo demuestro, ese fruto que se ve, me demuestra mi fe, si yo lo veo al revés. O sea, el fruto que yo veo me demuestra su fe. Ahora, es como yo lo decía en FACA la vez pasada que estaba en la iglesia ya enseñando. Es como el que se toma una foto, lleva 3 días en el gimnasio. Eso pasa, Andrés, ¿no? Pues, o sea, no por Andrés, sino por la gente que usted ve ahí. Pueden llevar 3 días en el gimnasio y ya se están tomando fotos sudando. ¿Sí? ¿Es cierto? Que yo lo digo porque yo he visto mucho en redes y ya están ahí uno con la gota, igual de gordos. Igual no ha cambiado nada, en serio, pero ya estamos ahí. Y no ha cambiado nada. Lo que está diciendo Santiago es: no me muestres tus fotos sudando, muéstrame el resultado. Yo quiero ver el resultado, ¿sí? Yo quiero, no me muestres ahí las obras, ¿sí? Muéstrame más bien, yo quiero ver ese abdomen marcado. No les muestro más frutos porque no tengo. Pero esa es la diferencia. Y dice, él es la vid, y lo voy a leer en el mensaje, porque me gusta esta palabra que pone aquí, orgánico. Juan 15:5, pero en el mensaje dice: yo soy la vid, tú eres las ramas. Cuando te unes a mí y yo contigo, la relación íntima y orgánica, vean esas dos palabras, una relación íntima y orgánica. O sea que cuando quiere decir que yo estoy unido a Dios, que Él es la vid y yo soy los pámpanos, la rama. Dice, esto es una relación íntima. Y es orgánica, es natural. O sea, que todos estamos aquí unidos a Dios. Pero esto no es esforzándome por lograrlo. Dios, pareciera que la vida cristiana se trataba de atrapar a Dios. Te atrapé, Dios. No, es que Dios no está quitándose de nosotros. Él fue el que nos tomó. Y es una relación íntima. Y es orgánico porque es natural. Dice, la cosecha seguramente será abundante. Dice, pero separado no puedes producir nada. Separado no puedes producir nada. Entonces viene, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada. No dice si busco o si me esfuerzo voy a lograr algo. Realmente separado de Dios no voy a lograr nada. Por eso cuando ustedes veamos la vida de José y poder hacer en tan poquito tiempo llegar a hacer tanto, es porque Dios estaba con él. Porque separado de él no puede hacer nada. Pero Diego, si me esfuerzo, si lucho, si no está con Dios, separado de Dios no puede hacer nada. Pregúntele a Pedro cuando se hundía en el mar y tomó de la mano de Dios, de la gracia de Dios, y caminó con Jesús. Separado de él me hundo, pero cuando tomo de la gracia de Dios, unido a él, puedo caminar sobre las aguas con Jesús, ¿sí? Pero Pedro estaba ahí unido con Dios y camina. Pero más adelante, cuando se creyó fuerte y él dijo: yo puedo y yo no te negaré, y aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré, porque ya se creía fuerte, negó a Jesús 3 veces, porque separado de él no puedo hacer nada. Y ahora sí, el último versículo. Este es parte del final, pero este sí es el último. 2 Timoteo 2:1, y con este cierro. 2 Timoteo 2:1 es uno de los versículos que Dios ha puesto en mi corazón. Llevo en serio por ahí como un mes con este versículo, pensándolo y meditando. Por eso quería cerrar con él, y tal vez algún día predicamos de él. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, ya llegó ahí, subráyelo también para que lo estudie conmigo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Ahora, esto, cerrarlo con este versículo, es como si me estuviera contradiciendo en todo lo que he dicho entonces, pero ¿me esfuerzo o es gracia? Porque Dios está diciendo, hijo mío, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Esfuérzate en la gracia. Pero ¿sabe qué quiere decir este versículo? Que yo no me tengo que, si en algo tengo que esforzarme yo, es no soltar a Jesús. Yo he querido un cuadro, lo voy a mandar a hacer algún día, pero yo quisiera hacer un cuadro, tenerlo en mi casa, donde está en la escena donde Pedro está hundiéndose en el mar y hay tormenta. Solo imagínense, pero está el brazo de Jesús extendido y Pedro, aunque ya está rehundido, solo sale su brazo y toma la mano fuerte de Jesús, así, pero una mano marcada, tonificada. Y es Jesús tomando a Pedro. Cuando dice la Biblia, esfuérzate en la gracia, es esa mano de Pedro que toma a Jesús. Si por algo tenemos que esforzar nosotros, es en vivir en la gracia, ¿sí? O sea, no esfuérzate en tus obras, esfuérzate en la gracia. Cuando el ángel se aparece a María, en Lucas le dice, María, llena eres de gracia. Y más adelante María dice, y todos dirán de mí, cuán bendecida eres. Algo así está diciendo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Si en algo tengo que esforzarme en mi vida, es decir, Dios, yo no quiero vivir un día separado de tu gracia. Ahí, el brazo. No, si me separo, me hundo. Esfuérzate en la gracia, es que no queremos fallarle a Dios, no quiero separarme. Ahora, y esto no se trata de pecar y no pecar, porque la misma gracia, si usted está luchando con algo que lo hace pecar y usted dice, yo no quiero hacer esto más, pero termino siempre haciéndolo. Vea, Pablo decía lo mismo, le hace Romanos 7 y usted va a sentir identificado, porque Pablo decía, lo que yo no quiero hacer lo hago, y lo que quiero hacer, orar, leer la Biblia, no lo hago. Y yo quisiera de verdad leer más la Biblia, pero ¿por qué no me dan ganas de hacerlo? Y yo no quisiera pecar, pero resulto pecando. ¿Pero qué hago para eso? Y Pablo termina ese capítulo y termina diciendo, dice, líbrame de mí, o sea, mi peor enemigo, yo mismo. Y comienza el 8 hablando de la gracia, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que realmente, ¿saben? Nuestro pecado nos alenta a la carrera, dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso de pecado. Pero ese pecado usted no lo va a lograr dejar de hacer lo que no quiere hacer por esforzarse en no hacerlo, sino por esforzarse en la gracia. Incluso hay una versión, una traducción viviente, creo, no sé si alguien la tiene o algo, pero dice fortalecidos en la gracia. O sea que cuando usted quiere dejar algo que no ha podido dejar, la gracia es la que lo fortalece para que usted no lo deje hacer. O sea que la gracia de Dios es esa mano de Dios, el poder de Dios, incluso para hacer que yo no peque más, y va a ser orgánico. Usted va a empezar a hacerlo y no va a hacer esfuerzo. Uy, no lo quiero hacer. No, va a ser orgánico, íntimo, natural, porque cuando usted está en la vid, produce un fruto. Y usted dice, oiga, y lo que yo ahora no lo hago, y no tengo este deseo porque la gracia de Dios. Entonces por eso esforcémonos en vivir en la gracia. Cuando uno comprende la gracia, usted no quiere salir de su casa sin estar tan unido a Él. Usted no quiere hacer nada para decir, oiga, desconectarme. No, yo quiero vivir todos los días en la gracia de Dios, ¿sí? No solo la gracia de Dios es que Él no me condena, no solo la gracia de Dios es que ya Él me salvó. La gracia de Dios es el poder de Dios extendido sobre su vida, en todas las áreas de su vida. Yo quiero vivir en la gracia. Entonces es estar conectado con Jesús. Usted no está solo, ¿no? Está ese brazo. Y aunque cuando uno está hundido, uno no, pero ahí está el brazo de Dios que lo sostiene. Si en algo hay de esforzarnos, es en la gracia de Jesús. Póngase en pie un momento.